Un motor de explosión tipo Otto de 4 cilindros, aquí ya me están dando una información, y 4 tiempos, ¿de acuerdo? Que gira a 3600 revoluciones por minuto, tiene las siguientes características. El volumen unitario es de 285 centímetros cúbicos, la relación de compresión es de 8,1, el rendimiento es del 34,8% y se alimenta con un combustible de densidad igual a 0,76. No nos ponen unidades, pero cuando no nos ponen unidades, sepáis que se podemos utilizar bien gramos por centímetro cúbico o kilos por decímetro cúbico, la que más nos interesa. Y el poder calorífico nos está hablando de 10.700 kilocalorías por kilo. Aquí nos dan el factor de conversión entre julios y calorías y la relación de combustión aire-combustible, que es importante. Aire-combustible, no mezcla combustible, aire-combustible de 12.001. A ver, lo primero que nos piden es la cilindrada del motor. La cilindrada del motor, como datos, tendremos por una parte, os recuerdo que la cilindrada del motor es igual al volumen unitario que había en un cilindro multiplicado por el número de cilindros que tuviese nuestro motor. El volumen unitario nos están dando de datos, nos están diciendo que son 285, por eso pongo volumen unitario 285 centímetros cúbicos. Nos están diciendo que es un motor de 4 cilindros, por eso Z es igual a 4 y nos piden el volumen total, que es la incógnita. Sabemos que el volumen total es igual al volumen unitario multiplicado por el número de cilindros, con lo cual serían 285 centímetros cúbicos por 4 y eso nos sale 1140 centímetros cúbicos. Cuidado porque todos los ejercicios estos utilizan en cascada los datos que vayamos utilizando antes, así que es importante no meter la pata, ¿vale? En los primeros cálculos. En el apartado B, en datos, nos piden la masa de gasolina por ciclo de funcionamiento. Fijaros, aquí lo que nos están pidiendo es, yo sé la cantidad de combustible que consumo y una vez que sé la cantidad de combustible que consumo en un ciclo, lo convierto en masa. ¿Cómo sé yo la cantidad de combustible que consumo? Eso se sabe por la relación de combustión aire-combustible. Entonces, la primero que tenemos que apuntar de dato es relación aire-combustible, que en nuestro caso es de 12.001. Es decir, que hay 12.000 partes de aire y una de combustible. Eso cada vez que entra en el cilindro. Eso significa que las partes totales que tenemos dentro de ese cilindro serán 12.001 partes, cosa que es muy importante tenerlo en cuenta. Porque es 12.000 de aire y una de combustible. Cuidado que si fuese 12.000 de mezcla, ya no podríamos decir 12.001, ¿de acuerdo? Y da lo mismo dividir por 12.000 y 12.001, que prácticamente sale lo mismo. Pero de cara a tener bien resuelto el ejercicio, es muy importante que diferenciemos este hecho. De 12.001 partes, una es de combustible y 12.000 son de aire, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos la densidad de combustible, 0,76, no pone nada, pero como tenemos el volumen en centímetro cúbico, pues vamos a poner entonces gramos partido centímetro cúbico. El volumen total que tenemos, es decir, nuestra cilindrada es de 1140 centímetros cúbicos y nos están pidiendo la masa por ciclo, ¿de acuerdo? En nuestra incógnita, como no nos dicen qué, pues en gramos, que ya lo tenemos aquí, gramos ciclo, ¿vale? Bueno, pues si ya tenemos hecho eso, vamos a empezar a desarrollar lo que es el ejercicio. El volumen de combustible por ciclo, fijaros que no es la masa que lo me están pidiendo, es el volumen de combustible por ciclo va a ser igual a la cilindrada que tenga nuestro motor partido por el número de partes que entran en ese motor
en esa cilindrada. Tendríamos que la cilindrada es 1140 centímetros cúbicos y sabemos que eso, de esas 1140 centímetros cúbicos, el número de centímetros cúbicos que corresponden a combustible hay que dividirlo por el número de partes que entran en cada ciclo, que son 12.001 partes, que esto es lo que os estaba comentando, 12.001, porque son una parte de combustible y 12.000 de aire, ¿de acuerdo? Con lo cual, si divido todo el volumen que hay entre 12.001 partes, sé la parte que corresponde de combustible. En este caso, si hacemos la división, me saldría 0,095 centímetros cúbicos por ciclo. Cuidado, de momento tenemos volumen, no tenemos otra cosa. A ver, también sabemos que densidad es igual a masa partido por volumen. Entonces, lo que es la masa es igual a la densidad por el volumen. Como tenemos la densidad, que nos la han dado, y tenemos el volumen, entonces podemos calcular la masa, que es realmente lo que me están pidiendo, masa por ciclo. Sustituyendo los valores, tenemos que la densidad es 0,76 gramos centímetro cúbico por el volumen que acabamos de calcular. Vosotros diréis, si eso no es mucho combustible, 0,095 centímetros cúbicos por ciclo. Cada vez que se produce un ciclo. Pero ¿cuántos ciclos se producen en un minuto? Lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Por 0,095 centímetros cúbicos partido por ciclo, con lo cual se nos van los centímetros cúbicos y nos queda la masa, que es de 0,0722 gramos ciclos, que era lo otro que nos estaban pidiendo. El tercer apartado nos está pidiendo que calculemos la potencia absorbida en caballos, ¿vale? A ver, vamos a pensar. Acabamos de calcular, y quizá pues sea un poquito complejo de entender, pero no lo es tanto si lo analizamos despacio. Acabamos de calcular la cantidad de combustible que se consume en un ciclo. Nos están dando de dato el poder calorífico. Si yo tengo el poder calorífico, tengo la masa del combustible, puedo calcular la cantidad de calorías que está produciendo. Ahí ya me puede dar una idea aproximadamente, ¿vale? Pero claro, me va a salir, cuando yo lo calcule, me va a salir algo relativo a por ciclo, es decir, cantidad de calorías por ciclo. Pero claro, para tenerlo, sabemos que calorías es una unidad de energía, pero ciclo yo no lo soy capaz de convertirlo. Tendré que pasarlo a una unidad de tiempo para después obtenerlo en vatios y a su vez, una vez que lo tengamos en vatios, pasarlo a caballos de vapor. Bueno, nos están dando otro dato que parece que no tiene importancia, no tiene relevancia, pero que es N, que son las revoluciones por minuto a las cuales va el motor, que son 3.600 revoluciones por minuto. Nos dicen otro dato importante, que es un motor de 4 tiempos. Es un motor Otto de 4 tiempos, y esto es fundamental. Ahora lo veremos más adelante por qué. Y por último, el dato, lo que me están pidiendo es la potencia absorbida en caballos de vapor. A ver, si yo analizo esto y yo me baso en mi nube, aunque después lo borremos, y yo sé que vamos a utilizar una fórmula en la cual yo sé que la cantidad de calor es igual a la masa por el calorífico, lo que sí está claro que la masa combustible y el poder calorífico tienen que estar en las mismas unidades para poder trabajar en ellos. Si os dais cuenta, la masa está en gramos y el poder calorífico está en kilocalorías, kilogramos. Con lo cual no cuadra. Lo que voy a hacer es que voy a pasar el poder calorífico y a su vez, como después sé que intuitivamente me dice el instinto que yo voy a tener que pasar de calorías a julios para después obtener vatios y obtener después caballos, pues porque sé que las unidades del sistema internacional no vamos a utilizar en potencias calorías, sino que vamos a utilizar julios, pues entonces voy a pasar el poder calorífico de kilocalorías por kilo, le voy a pasar a calorías gramos, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya lo podemos borrar y empezamos lo primero a hacer el cambio de unidades. Pues entonces ponemos cambio de unidades.
el poder calorífico lo tenemos que son 10.700 kilocalorías kilo. Bueno, pues lo vamos a pasar. Vamos a quitarnos los kilos. Kilo que esté dividiendo sería arriba. Abajo gramos. Sabemos que un kilo son 1000 gramos. Y nos vamos a quitar las kilocalorías. Kilocalorías abajo. Calorías arriba. Y sabemos que una kilocaloría son 1000 calorías. Si os dais cuenta, los 1000 que dividí, los 1000 que multiplican se van. Así que me da lo mismo poner el poder calorífico en kilocalorías por kilo que ponerlo en calorías gramos. Vale, eso ya lo tenemos, el cambio de unidad, ya tenemos el poder calorífico. Vamos a aclararnos y vamos a trabajar. ¿Qué pasa en un ciclo? Pues a ver, en un ciclo lo que tengo, que es que mi cantidad de calor es igual a la masa por el poder calorífico. ¿Tengo la cantidad de masa por ciclo? Sí, lo hemos calculado en el ejercicio anterior y me han dicho que es 0,07222 gramos ciclo. Y el poder calorífico son 10.700 calorías gramos. Al realizar las operaciones nos quedan 722,48 calorías por ciclo. A ver, esto es una unidad de energía partido por una unidad de tiempo, o sea, sí es una unidad de potencia, pero la que me están pidiendo a nosotros es una unidad de potencia en caballos. A ver, ¿qué más cosas tengo que tener en cuenta? A ver, el motor va a 3600 revoluciones por minuto, pero como es un motor de 4 tiempos, solo la mitad de las veces de las vueltas que da el cigüeñal es la que está produciendo realmente trabajo. Entonces siempre tengo que tener en cuenta que el número de ciclos reales, para tener en cuenta la potencia absorbida, el número de ciclos reales va a ser igual a las revoluciones por minuto que tenga el motor partido por 2, porque es un motor de 4 tiempos. Si fuese un motor de 2 tiempos, coincidirían ambos, ¿de acuerdo? Pero con un motor de 4 tiempos hay que dividir las revoluciones por minuto a las que va el motor por 2 para obtener el número de ciclos reales en las cuales se produce esa potencia. En este caso tenemos que son 3600 revoluciones por minuto partido por 2, que nos salen 1800, si queréis verlo de otra forma, ciclos en un minuto. Vale, entonces para tener la potencia absorbida, si lo que tengo claro que es que la potencia absorbida va a ser igual a la potencia, a la cantidad de calor que yo obtenga en un ciclo, la cantidad de calor que yo obtenga por ciclo multiplicado por el número de ciclos. Si yo tengo la cantidad de calor por ciclo y después lo multiplico por el número de ciclos, lo tengo claro ya lo que voy a obtener. Fijaros, nos hemos dado cuenta que la cantidad de calor por número de ciclos, lo hemos calculado antes, era de igual a 722,48 calorías ciclo. Y el número de ciclos hemos quedado que eran 1800 ciclos partido por minuto. Con lo cual nos sale una cantidad de 1300464 calorías partido por minuto. Fijaros, los ciclos con los ciclos se nos van. Esto ya tiene pinta de potencia. Ahora, ¿qué es lo que nos va a quedar? Hacer un cambio de unidades de calorías por minuto. Vamos a cambiar, otra vez cambio de unidades. Y vamos a pasar esta cantidad
calorías por minuto, y lo tenemos que pasar a caballos. A ver, lo primero, las calorías tenemos que pasar los primeros a julio. Ese es el paso quizás más básico. El sistema internacional sabemos que tenemos que pasarlo a julios. Pues entonces las calorías sabemos que caloría abajo, julio arriba. Y sabemos que una caloría es igual a 4,18 julios. Con lo cual las calorías con las calorías se van. Ya tendríamos julios partidos por minuto. Sabemos que un vatio es julio partido por segundo. Así que si yo paso los minutos a segundo tendré vatios. Y de vatios pasarlo a caballo será más sencillo. Pues venga, pues vamos a hacerlo. Vamos a pasar los minutos. Pues pondremos minutos, segundos. Sabemos que un minuto son 60 segundos. Ya se nos van los minutos. Ahora ya tendremos julio partido por segundo. El julio partido por segundo es igual a un vatio. O si queréis, un vatio por segundo es igual a un julio. Pero bueno, como esto sabemos que julio partido por segundo son vatios, voy a pasar ya directamente y voy a poner, pues, quiero quitarme los vatios, que los tengo abajo, y lo voy a pasar a caballos. Entonces sé que un caballo son 736 vatios. Os recuerdo que esto es igual a vatios, ¿vale? Bueno, con lo cual, al operar, nos sale 131,61 caballos de vapor, que era lo que me estaban pidiendo. En el apartado D nos piden el rendimiento térmico que tiene nuestro motor, con lo cual tenemos el coeficiente adiabático del aire, que es 1,33, tenemos la relación de compresión, que es de 8,1, y nos piden el rendimiento térmico. Esto es una fórmula de aplicación directa, ¿de acuerdo? Nuestro rendimiento térmico es igual a 1 menos 1 partido relación de compresión elevado a alfa menos 1. Sustituyendo los valores, la relación de compresión es 8, 1,33 menos 1, y operando nos sale 0,4965, es decir, aproximadamente esto es un tanto por uno, aproximadamente un 50% de rendimiento térmico. Es decir, toda la energía que tenemos en nuestro combustible somos capaces de aprovechar cerca del 50%. Dato llamativo. En el apartado E nos están pidiendo que calculemos la potencia al freno, ¿de acuerdo? La potencia al freno nos están pidiendo que sean caballos. Hemos calculado ante la potencia absorbida, que era 131,79 caballos, y tenemos el rendimiento mecánico, que es otro dato que nos están dando, de 34,8. Es decir, toda la potencia que nosotros hemos absorbido, ¿qué cantidad se aprovecha mecánicamente? Si sabemos que los rendimientos son siempre, en este caso, son igual a la potencia al freno partido por la potencia absorbida. Siempre va a ser menor que 1. Con lo cual, nuestra potencia al freno va a ser igual al rendimiento multiplicado por la potencia absorbida. Sustituyendo los valores tenemos que el rendimiento, esto sí es verdad que lo tenemos en tanto por ciento, lo pasaremos a tanto por 1, que es 0,348 multiplicado por 131,79 caballos, nos sale 45,8 caballos de vapor. Y este es el último dato que nos estaban pidiendo del ejercicio. Se da cuenta, es un ejercicio que es un poquito largo, pero poquito a poco se va resolviendo.